A través de una charla informal vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero, Derecho y algo más. El invitado del día de hoy es Sebastián García Marcón. Es un amigo, pero además es un abogado que trabaja con inmobiliarias, por lo tanto está muy familiarizado con el tema del día de hoy, que es la ley de alquileres. Seba, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, Abelardo, gracias. Contanos, desde el año 2020 una nueva ley de alquileres muy polémica, a grandes rasgos. ¿Por qué es tan polémica? Sí, fue polémica, es polémica, porque fue creada para un contexto económico que no se da. Modificó dos puntos de la ley anterior que influyó mucho en que el locador pierda dinero, pierda rentabilidad al poner su inmueble en alquiler. Una es que durante un año sigue cobrando el mismo alquiler, el mismo importe, y la otra es que la duración mínima de alquiler es de 3 años. Eso genera incertidumbre, genera poca rentabilidad. Entonces, como inversión, el locador lo que pretende es quitar el inmueble del mercado de alquileres, ponerlo en el mercado de ventas, y lo que hace es disminuir muchísimo la oferta de viviendas familiares al alquiler. Y la Argentina tiene problemas de viviendas familiares. Al disminuir la oferta, aumenta el precio. Sí, aumenta regla básica de la economía. Sí, Claro. Tal cual. Hoy por hoy, cuando se quiere alquilar, un poco la respuesta ya comenzaste a darla, pero cuando una persona está buscando un departamento para alquilar, pensemos en un particular, le resulta muy difícil. ¿Por qué es tan difícil alquilar? ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener una persona para poder alquilar? Sí, primero que es muy difícil encontrar un departamento o una vivienda para alquilar porque no hay. No hay porque, no solo porque al principio los locadores quitaron el inmueble y lo pusieron en venta, sino también porque otros prefieren no alquilar antes que alquilarlo al precio y con esta incertidumbre. Y con respecto a los requisitos, justamente poca oferta, mucha demanda, y es tan alto el precio que por lo general las garantías que se requieren para poder alquilar es que el total de los haberes tripliquen o cuadrupliquen el precio del alquiler. Y hoy ¿Cómo? ¿Que el total de los haberes de los garantes, el total de recibo de sueldo de los garantes, tripliquen o cuadrupliquen el precio del alquiler? Tenemos un alquiler de 100, entonces el inquilino tiene que buscar garantes que en la totalidad de los recibos de sueldo sean más o menos de 400 aproximadamente. Es lo usual. Cosa que ya de movida no es tan sencillo. No solo que no es sencillo, sino que también la gente es un poco, se cuida mucho de salir de garante. Porque son compromisos que hay que cumplirlos, y si no se cumplen, se encarece muchísimo el incumplimiento de los contratos locativos. Sí. Y más a los abogados nos encanta ir contra el garante, porque eso te garantiza que le va a picar la cabeza. Sí. Seba, contame, ¿cuáles son los dos tipos de alquiler que tenemos actualmente en el mercado argentino? Los dos principales que tenemos en las grandes ciudades son los contratos comerciales y los de vivienda familiar. Los contratos comerciales, donde tenés el negocio, donde están todos los negocios, esta nueva ley polémica no los abarca, no los alcanza. Sigue siendo el plazo mínimo de 2 años y las partes pactan libremente el precio de qué se va a pagar cada mes. Entonces, un comerciante alquila un local y sabe cuánto va a pagar cada mes de principio a fin. Y elabora una estrategia de economía para poder cumplirlo, ¿no es cierto? En cambio, en el contrato de vivienda familiar está establecido únicamente el primer año. Entonces, suele ocurrir que el inquilino se proyecta para cumplir el primer año, y de hecho lo cumple porque el sueldo va subiendo de a poco durante el año, en cambio el alquiler no. Entonces, bueno, como le sobra un poco, por ahí renueva la cocina, la heladera, la televisión, se mete en cuentas y ¡pum!, le viene la actualización del segundo año. Hoy estamos hablando de más del 90%, es decir, un alquiler que se pagó 100 durante el primer año, el segundo hoy se estaría pagando más de 190. Entonces, yo llego al mes 10, 11 o 12, llego bien porque, digamos, cumplo con el alquiler, cumplo con las cuotas de lo que sea, de los compromisos que asumí por otro lado, y tengo que ahora que asumir el pago de 190. En el caso de si alquilo una casa, bueno, por ahí se puede atrasar en el pago, que es lo más común,
Pero si por ahí alguno de los que están escuchando esto es administrador de consorcio, se va a reír cuando le diga que los que más sufren son los administradores de consorcio con respecto a las despensas, porque el inquilino lo primero que deja de pagar son las despensas porque no le alcanza y no tiene. Es un tema complicado el tema de los consorcios. ¿Cómo se maneja el índice de actualización? Vos me dijiste que el último año al menos el aumento fue alrededor del 90%. Hoy. Digamos, si tu alquiler vence hoy es el mes 13 y lo tenés que pagar, venías pagando 100 todos los meses, hoy tenés que pagar 190 y pico. Claro, un día para el otro es durísimo. Claro, si no lo prevés, porque en el contrato no figura 190, entonces el inquilino dice, bueno, vengo pagando 100, voy a ver cuánto tengo que pagar ahora. ¿Y cuáles son los parámetros? ¿Hay parámetros objetivos para determinar el aumento? Hay parámetros concretos. Y es el promedio entre el IPC, que es el índice de precio del consumidor, y la suba de los sueldos de los trabajadores estables, que es el RIPTE, digamos. Si el IPC es 100 y el RIPTE 80, el promedio que se paga es 90. Sí. Claro. Lo establece el Banco Central. Es entrar a la página del Banco Central. Ahí está. Hay fórmulas para saberlo. La cuestión del depósito de garantía. Es toda una cuestión, a algunos se les va la mano. ¿Cuál es el tope del depósito de garantía? ¿Se devuelve, no se devuelve? Si el depósito en garantía es un mes de alquiler. ¿Se puede pedir o no? Eso no es imprescindible. ¿Va a depender del locador? Claro, el locador depende del locador. Si lo pide, ¿qué pasa? Lo tiene que devolver a la finalización del contrato con el importe del último mes de alquiler. Es decir, se devuelve actualizado. Que por lo general, ese importe, el inquilino, como tiene que renovar el contrato o se alquila a otro departamento y tiene que pagar mudanza, comisión inmobiliaria, mes de alquiler y demás, ese importe lo deja por lo general para dejar el inmueble en condiciones de entrega. Claro. Pagar las cuentitas que quedaron. Se suele compensar una cosa con la otra. Exactamente, sí, ese importe se compensa. Hoy por hoy quiero alquilar un inmueble, ¿sí? Sí. Esto lo pueden estar viendo estudiantes, por ejemplo, que si vienen a la capital provincial a alquilar. ¿Cuáles son los trámites para realizar un alquiler con y sin inmobiliaria? Sin inmobiliaria es cada vez más complicado. Por lo general, el mercado para estudiantes está determinado. Hay personas que invierten en estructuras exclusivas para estudiantes. Por lo general es informal en el sentido que es de palabra. A pesar de que la ley exige que el contrato sea escrito, pero por lo general es de palabra. Pero no exigen garantías ni nada, porque por lo general al estudiante lo ayudan los familiares. Quieren que estudie, entonces pagan el alquiler. En ese sentido no hay problema. Sobre todo cuando es el primer año de estudios, que por lo general en el primer año de estudios no todos continúan. Desconozco el porcentaje, pero de cada 100 que comienzan a estudiar en la facultad, al segundo año ya creo que van 60. Sí, entonces, iba a ser 50, pero sí, tranquilamente 60. Sí, fui optimista. Entonces, bueno, es un mercado muy particular, muy puntual, que por lo general, te repito, es de palabra, es un importe que si bien se va subiendo de a poco, la gente lo puede pagar, es muy distinto al que es de vivienda familiar. ¿El de vivienda familiar qué características o qué diferencias tiene con el que hablamos primero? Si el de vivienda familiar, por lo general, uno alquila un inmueble para vivir ahí. No es el caso del estudiante que todavía sigue viviendo en la casa, viene acá cuando el cordón umbilical puesto. El cordón umbilical viene de lunes a viernes, se vuelve a la casa, en las vacaciones se va a la casa, entonces tenemos que la casa es aquella. Aquella sería una vivienda familiar. Claro. Entonces, donde vive la familia, donde una familia forma su hogar, esa es la vivienda familiar. Ya hablamos del contrato de locación formal. Hay uno informal, como decís vos, que por ahí es simplemente verbal, pero también es muy común disfrazarlo con la forma del comodato. ¿Qué ventaja, qué desventajas observás vos con este ropaje jurídico que se le da? Sí, bueno, ese es un tema muy particular y delicado. Porque sabemos que en la práctica se da. Sí, se da, y digamos, eso se da para evitar pagar impuestos. Porque, digamos, en un contrato de alquiler,
Por lo general hay que pagar rentas, hay que certificar las firmas, que tiene sus ventajas enormes de hacerlo, que después si querés hablamos de ese tema. En cambio en un comodato yo me garantizo de que si vos no me pagás lo que yo quiero, voy a la justicia y le digo, juez, él está ocupando mi casa, que se vaya. Y vos no tenés forma de, no tenés defensas. Esa es una ventaja para el locador encubierto. La desventaja es que vos podés estar ahí bastante tiempo por X motivo y no pagás porque el comodato es gratuito. Es decir, la diferencia entre un comodato y una locación es la gratuidad, ¿no es cierto? Que el comodato es gratuito, la locación no, por supuesto. Pero, digamos, para que el locador se garantice el cobro, se firman documentos, se firman pagarés y demás, bueno. Claro. Que a su vez, digamos, el inquilino después paga eso, pero puede decir, bueno, a ver, en otro juicio demostrar. Te hablo a vos porque sos abogado. Sí. En otro juicio, a ver, demostrame de dónde sacaste esto, por qué te estoy pagando. Y bueno, ahí, digamos, se entra a complejizar. Sí, es un poco complicado. Cuando hay confianza, por ahí un poco se podría llegar a usar, pero yo recomiendo contrato de locación, sin duda. Bien. Hablás de las ventajas de seguir las formas y los preceptos legales. Sí. ¿Cuáles son esas ventajas? Básicamente la celeridad en los procesos judiciales. Un contrato... ¿Seriedad o celeridad? Celeridad. Celeridad. La seriedad es la misma. Digamos, la firma certificada por el escribano no hace ni más ni menos válido un contrato de alquiler. Lo que sí, la diferencia es, si la firma no está certificada, tengo que y el inquilino no me paga, tengo que iniciar un juicio previo, que es, digamos, una especie de preparar la vía para iniciar el contrato de locación. Arrancamos con el comienzo del contrato y ahora vamos al final, las renovaciones. ¿Qué dice la ley con relación a las renovaciones? ¿Son automáticas, no son automáticas? ¿Cambian las reglas de juego? ¿Cómo juegan estas cuestiones? No, las renovaciones no son automáticas. Las renovaciones por lo general son de palabra. Yo sugiero que sean no solamente por escrito, sino también que quien haya salido de garante firme la renovación, porque hay un artículo específico en la ley que dice que a la finalización del contrato, todas las deudas contractuales que se generen a partir de ahí, el garante no es responsable. En cambio, si asume a través de la firma, claro, está garantizado. Mucha lógica, porque si no, eso se puede estirar y que va a seguir siendo garante. Que fue lo que ocurrió hasta antes de que se salga esa norma. Claro. Habían contratos que de palabra duraban 10 años y el garante, después de 10 años de haber firmado un contrato, recibía la demanda. ¿Entendés? Entonces sí, había una gran injusticia. ¿Qué pasa cuando las subas que se establecen son abusivas? A ver, hablábamos de luego del primer año, al mes número 13, un aumento hoy por hoy del 90%. Tiene una explicación de por qué. Supongamos que en vez del 90%, en la práctica el locador ya no lo quiere más o quiere poner en el mercado X, y en vez de aumentar el 90%, aumenta el 150%. ¿Qué hacemos ante estos aumentos abusivos? Mejor dicho, ante estas pretensiones de aumentos abusivos, porque la ley las prohíbe en forma tajante. Esta es una ley de orden público. La ley directamente prohíbe los aumentos y limita a la fórmula que ella establece, que es la que estábamos hablando hace un rato, que es el promedio entre el IPC y el RIPTE, y no admite otra forma en locaciones de vivienda familiar. ¿Cómo debemos asesorar a ese locatario que viene y te dice, nos aumentaron o me aumentaron un 150%? ¿Carta documento? No, hay que asesorarle que pague, porque eso fue lo que firmó, lo que está establecido. Digamos, y si tiene una suba del 150%, quiere decir que los meses anteriores estuvo pagando un alquiler muy barato. En términos económicos, esta ley beneficia muchísimo al inquilino. Entonces, en ese sentido, digamos, se le explica los beneficios que tiene esta ley y, digamos, va a pagar con gusto. El que se perjudica económicamente es el locador. Recibí muchas consultas de locadores. Doctor, ¿qué hago con este contrato? Porque el alquiler es una miseria. Le expliqué cómo funciona. No hay forma de modificar el contrato que está en ejecución. ¿Qué pasa? Cuando se vence el contrato,
Si el alquiler de mercado es de 100, para no volver a perder, yo directamente lo pongo en 150. Y si se alquila bien y si no, no me pierdo tanto. Entonces, frente a un contrato que está finalizando, de que estoy cobrando, por ejemplo, 50 de alquiler, que es el último año, los últimos meses, que es lo más atrasado que hay. Frente el de al lado, que tiene la misma casa, lo puso en alquiler en 150, ¿por qué esa diferencia? Y bueno, justamente, porque el último año, los últimos meses son los más desfasados, los que más se pierden. Y él también, cuando termine el contrato de alquiler, si va a poner en alquiler, va a poner a un precio superior al que vale, para que cuando finalice, cuando esté finalizando, no perder tanto. Claro. Otro de los motivos por los que hace cuales que el precio en el mercado se vaya se dispare, claro, por supuesto. Entonces, lo que intentó ser tuitivo para con el locatario terminó perjudicándolo. Indirectamente, sí, indirectamente lo terminó perjudicando. Seba, ¿cuáles son las, a grandes rasgos, ¿no? Sí. Las obligaciones que tiene el locador, cuáles son las obligaciones que tiene el locatario y cuáles son los incumplimientos más frecuentes? A grandes rasgos, las cuestiones puntuales están en la ley, pero a grandes rasgos te diría que utilicemos el sentido común. Como inquilino, lo que le sugiero a todos los inquilinos es que cuiden la casa como si fuese propia, que cuiden las paredes, que no se ensucien, y si se ensucia, bueno, habrá que limpiar o repintar. Que cuiden las instalaciones, las perillas, las aberturas. Si hay humedad, si ingresa humedad, que le avisen al dueño. El dueño es el que tiene que cubrir la humedad, porque por lo general los muebles de cocina son de madera, que si le agarra la humedad se hinchan y se echan a perder. Entonces, bueno, avisen al dueño para que arregle no solo la humedad, sino también eventualmente que cambie los muebles. Entonces, que se comporten como si fuese suya la casa, que la cuiden y que paguen el alquiler. Dos cuestiones principales. Del otro lado, el locador. Primero, tiene que respetar dos cosas básicas del alquiler, que es el precio que ahora está fijado de esta manera por la ley y el plazo mínimo. No lo puede echar antes al inquilino. Y aunque parezca mentira, una obligación muy importante del locador es recibir el pago del alquiler. Escuché casos en que el locador no estaba conforme con el precio que se había actualizado. Decía, no quiero que me pagues, quiero que te vayas. No lo puedo hacer. El locador está obligado a recibir el dinero. ¿qué hace el locatario ante la negativa del locador? Tiene que consultar con un abogado. ¿Por qué? Porque se consigna el pago de los alquileres y se le informa al locador que vaya a cobrar a tal juicio, a tal expediente. Claro, el tema está que pensemos que en un locatario común y corriente muchas veces no tiene para iniciar un proceso judicial de consignación de... O sea, es mucho más complejo de lo que... Sí, pero tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Que vea la forma de hacerlo y que lo haga, porque es lo único que le garantiza que el contrato de locación se va a cumplir en el tiempo, va a llegar a su fin. ¿Qué condiciones hay para una eventual rescisión? Es decir, vamos a rescindir el contrato, ya sea el locador, el locatario, dijiste claramente es una ley de orden público. Sí. ¿Qué previsiones debería tomar una parte o la otra si desea rescindir el contrato? Bueno, el locador no puede rescindir el contrato. El inquilino sí, en cualquier momento. Yo firmo un contrato, al otro día puedo rescindirlo. Pero. Ahí está el... Sí. Los 6 primeros meses se pagan. Aunque yo me vaya a los 2 días. Yo estoy 2 días, me voy. Y sí, los 6 primeros meses se pagan. Los otros 6 meses, si me voy, tengo que pagar 1 mes y medio de alquiler y el próximo año 1 mes de alquiler. Decido rescindirlo antes. El único que lo puede rescindir es el inquilino. Básicamente así, el locador no lo puede rescindir antes. Si por ahí voy a estar poco tiempo como inquilino, porque por ejemplo sé que me van a adjudicar una vivienda o estoy por terminar mi casa y me queda 1 año, ahí sí hay contratos de locaciones de vivienda familiar específicos que contemplan que por distintas circunstancias se puede firmar un contrato por un plazo inferior al de 3 años. Sí, va a depender también mucho de la buena fe de las partes, porque si de antemano yo sé que en 6 meses me entregan mi casa o lo que sea, o viajo, o lo que sea, vamos a pautar. Queda sujeto a el cumplimiento de esa condición para que se rescinda el contrato. Para ir cerrando, Seba, te llevo ya al ámbito judicial. Sí. Tenemos que ejecutar ahora una locación, el locatario incumplió.
¿Qué características tiene esa demanda? ¿Qué requisitos debe cumplir? ¿Qué requisitos sine qua non para que proceda? Bueno, viendo el contrato, lo primero que tiene que tener el contrato es el sellado de rentas, tiene que estar sellado por rentas, y después hay una gran diferencia, como ya lo hablamos, si tiene la firma certificada del inquilino o no. No del locador, porque el locador es indiferente, sí del inquilino. Si tiene la firma del inquilino, digamos, también tenemos que ver qué clase de incumplimiento. Si es que no entrega el inmueble por vencimiento contractual o no pagó los alquileres. Son dos caminos distintos, conexos, pero distintos. Conexos es que van atados por cuerda, digamos. Lo que antes era atado, ahora que estamos en el mundo digital, no sé cómo estarían atados, estarían vinculados. ¿Cómo se procede en un caso y cómo se procede en el otro? En el primer caso, incumplimiento, impago de alquileres, y el otro, no entrega el alquiler. El incumplimiento de alquileres es vía ejecutiva. No solo el incumplimiento de alquileres, sino también cualquier arreglo que se haya hecho que esté comprobado en el inmueble. También se puede cobrar eso por la vía ejecutiva. Sí. Bien. Cualquier daño y perjuicio que haya sufrido el inmueble. Con respecto al desalojo propiamente dicho, es otra vía, está contemplada específicamente en el Código de Procedimiento, es acompañar en ambos casos el contrato, establecer la causal del desalojo y bueno, seguirá ese curso. ¿Qué plazos se están manejando hoy por hoy, estimativamente? El cobro ejecutivo es similar al de siempre. Debería ser más rápido. Sí, y es relativamente rápido. Primera instancia estamos hablando sí, en primera instancia, digamos, podemos empezar a embargar ya al mes, a los 2 meses. Podríamos estar cobrando entre 4 y 8 meses. Bastante rápido. Sí, siempre que vaya todo bien, siempre por ahí surgen algunos imponderables. El criterio del juzgado por ahí no es siempre el mismo en cuanto al domicilio del demandado, porque el domicilio que figura en el contrato, y no es menor este detalle, es un domicilio especial. Y el domicilio especial, en ese domicilio son válidas todas las notificaciones, aunque no se encuentre el que dijo que estaba ahí, el que constituyó ese domicilio. Por lo general, una demanda nueva, común y corriente, hay que notificar al demandado si no está en el domicilio, informe del secretario electoral, viene, se publica en edicto defensor. Bueno, estamos hablando de entre 4 y 8 meses. En este caso es un contrato de alquiler, un contrato, se notifica el domicilio contractual y este está por notificado. Listo. Ahorramos esos 6 meses. Por vencimiento contractual, digamos, hay ciertas condiciones en que se lo demanda para que se desaloje, el inquilino contesta y se puede pedir el desalojo anticipado, que es lo que recomiendo, porque desde que se apareció el juicio sumario, el proceso de desalojo es de carácter ordinario. Tiene sus tiempos, se alargó un poquito en el tiempo, pero hay algunas causales, falta de pago, vencimiento de contrato, de que se puede iniciar en forma paralela e incidental el desalojo anticipado. El locador garantiza de que si es injusto su reclamo, va a cubrir los daños y perjuicios que sufra el inquilino. Y bueno, se solicita al juez que en forma anticipada se lo desaloje. Con todos los requisitos de una medida cautelar. Bueno, ahí entramos en otro tema, si es cautelar o no. Que ese es un tema también particular. O sea que si lo analizás, a ver, tiene que haber peligro en la demora, tiene que haber una contracautela, sí, tiene que haber una presunción del derecho. Sí, pareciera. Sí, contracautela sí. Sin embargo, el código pide que haya una causal, por ejemplo, vencimiento del contrato. Entonces, digamos, con esa causal me está dando motivo para pedir el desalojo anticipado. Claro, que sería la presunción. Puede ser una sentencia anticipada, es relativo, pero vayamos por el tema de la cautelar, sí, de que cautela mis derechos como locador, sí. Para ir cerrando, porque puedo colocar ese inmueble, puedo realquilar ese inmueble, y todo el tiempo que dura el juicio, claro, no dejo de perderle esos ingresos, esa rentabilidad. ¿Hay algún proyecto de ley? O sea, hay varios, pero ¿hay una posibilidad concreta de que se renueve la ley? ¿Qué expectativas se va a modificar la ley de alquileres, sin ninguna duda. El tema es cuándo y cómo. Hay mucho camino transitado ya en el tema de la reforma.
se escucharon a muchas personas, muchos sectores. Hay que escuchar más también al locador, porque no podemos hablar de una ley de alquileres si no hay inmuebles en oferta para alquilar. Porque indirectamente estoy perjudicando al locatario también, lo que decíamos al principio. Exactamente. Sugiero volver a la etapa anterior, 2 años el mínimo, no 3 como ahora, y que las partes pactan libremente el precio. Con la cantidad de inmuebles que van a salir de la venta y van a volver al alquiler, va a bajar muchísimo el precio del alquiler. Y el inquilino va a saber cuánto va a pagar mes a mes. Claro. Entonces se puede también proyectar en su economía familiar, no claro, como ahora que es una incertidumbre y te agarra por sorpresa con un desfasaje imposible de cumplir. Claro. Seba, clarísimo lo tuyo. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a vos. Ahora sí. Salud, compañero. Salud por una nueva ley de alquileres. Y por más honorario. Sí, señor.